Patxi Esparza Unzain, presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y bien hallado. Y bien hallado. Oye, ¿cómo se organiza uno dentro de casa para no llevarse los problemas de la empresa familiar a casa? Al final se va a encontrar con la familia casi las 24 horas, ¿no? El gran problema de la empresa familiar es que al final a veces se confunden los problemas de casa con la familia, pero sobre todo con la empresa, pero sobre todo se confunden los problemas de empresa con la casa. La familia, la empresa familiar tiene que soportar carros y carretas de los problemas que al final no puedes evitar llevártelos cuando acaba la jornada, llegar a casa y bueno, utilizar a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a veces de pequeño confesionario, de pequeña plañidera y decirle, bueno, tengo este problema, lloro por ti porque no sé qué hacer, o me alegro también porque evidentemente la empresa da disgustos y da gustos. Si las cenas de Navidad ya son complicadas, ¿para qué pensar cuando encima las cosas en la empresa, donde están primos, tíos, sobrinos, me imagino que en algunas también incluso amigos por cercanía, profesionales, unos más, otros menos, ¿cómo consigue uno, bueno, pues pasar esos malos momentos cuando es de la gente de la que se rodea, con la que convive también fuera del trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que se evita, sobre todo cuando el abanico es más amplio y hay personas que están implicadas en la empresa y no están implicadas en la empresa, yo por lo menos evito el confundir y el mezclar los temas propios de la empresa con el ámbito familiar. Cuando tú estás con la gente de tu empresa y de tu familia que coinciden, tienes una cena o tienes una reunión, hablas de empresa, pero cuando se junta gente que no está implicada en la empresa, que bueno, tiene una relación más colateral, es mejor evitarlo. ¿Pero hay algún secreto para evitar ambos ámbitos, para que se mezclen? Yo creo estar convencido de cómo se hacen las cosas, que tu familia es tu familia y tu empresa es tu empresa, que evidentemente están juntas, que hay una relación entre ambas, pero que cada una tiene su hueco. Pero no todo el mundo es capaz de separarlo. Pero hay que separarlo. O sea, hay que separarlo. ¿Y si no se puede, hay que marcharse? Y si no, hay que separarlo. Yo tampoco creo que hay que marcharse. Yo creo que hay que separar lo que es la vida familiar, que lamentablemente, como te decía antes, a veces se le acumulan los problemas de la empresa de lo que es la vida de la empresa. Y ocurre viceversa. A veces a la empresa tú llegas un día enfadado porque has tenido un problema en casa, de cualquier tipo. Y es cuando llegas a la mañana tienes que mirarte al espejo y decir, hasta aquí llegó lo que tenía y a partir de ahora estoy en mi empresa y me debo a mi empresa. Mi empresa no puede sufrir mis problemas personales, mis problemas familiares, como mi familia no puede sufrir mis problemas empresariales. ¿Por qué crearon esta asociación? Porque ya hemos visto otras, la CEN, la Cámara de Comercio, con ámbitos distintos. A veces pensamos que la unión hace la fuerza. Bueno, yo ahí haría un poco de historia, si me permites. En 1992 se crea el Instituto de Empresa Familiar. El Instituto de Empresa Familiar quiere ser una voz cualificada ante la Administración. El Instituto de Empresa Familiar quiere hacer una labor de dar valor a la empresa familiar, de dar valor a lo que es ese proyecto generado por una familia, por unas personas, y a lo que se puede hacer a través de ellas. Y bueno, se crea en 1992, va creciendo, va dando formación, va ayudando, quiere ser un interlocutor ante la Administración organizado, cualificado y que pueda tener pues sea un interlocutor válido ante la Administración. Acomete actividades como son la formación, como son, como bien te decía, esa actividad de lobby ante la Administración y otras muchas, y para hacerlo lo que hace el Instituto de Empresas Familiares hace que se creen dentro de las diversas autonomías asociaciones territoriales. Asociaciones territoriales afines a y de alguna manera colegiadas. ¿Y hasta 2004 no se crea la de Navarra? Hasta 2004 en Navarra no se crea, había anteriores.
no fue un proceso rápido, fue un proceso lento en las diversas autonomías, y hasta 2004 no se crea Navarra, que es cuando arranca el primer proyecto de ADEFAN. 2004 arranca un proyecto, avatares del destino, de las propias personas que en aquel momento estaban, de la propia crisis, que yo creo que nos cambió a todos el chip, hizo que lo que todos pensábamos que era el mundo se nos cambiara y el mundo se nos vino abajo, hace que ADEFAN en el año 2010 aproximadamente paraliza su actividad y se queda pues en stand-by. Yo creo que hubo en aquel momento, quizás no se identificó lo que era Navarra con lo que podía, con el tipo de empresa que podía estar integrada en ADEFAN. Se quiso que fueran empresas más grandes, se quiso asimilarlo algo más a lo que era el instituto de empresa familiar. Y aquello, bueno, pues se ralentizó y acabó parándose. Y es en 2014, el año pasado, cuando, bueno, pues gente que vimos aquel tema de ADEFAN en el año 2004 y que estuvimos y que colaboramos con ADEFAN, vimos que había un hueco sin cubrir en cuanto a esa presencia en la empresa familiar, en cuanto a esa labor de hablar, de estar con la empresa familiar, de ayudar a la empresa familiar y de colaborar también con el Instituto de Empresa Familiar en Madrid. Y es el año 2014 cuando, bueno, pues renacemos, rearrancamos, como queramos decirlo. ¿Y por qué Navarra y el País Vasco han sido las dos últimas comunidades en tener una asociación de este tipo? Sí que es verdad que durante muchos años en Navarra y en el País Vasco los empresarios no querían salir en los medios, los empresarios no querían que se les conociera ni que supiéramos quiénes eran, ¿no? Bueno, ¿tiene algo que ver con eso? No lo sé. Yo, en País Vasco y Navarra han tenido en muchas circunstancias posiciones, o han tenido que tener posiciones muy similares, porque en ambas dos coincidía un tema como era pues una cierta presión social, un cierto miedo, un cierto pavor a lo que pudiera pasar, pues bueno, porque hemos vivido lo que hemos vivido y mejor lo olvidemos, ¿no? Eso hacía que, como tú bien decías, nadie quería salir en los medios, nadie quería tener presencia, las asociaciones empresariales tenían dificultades, porque es que hubo mártires también en las asociaciones empresariales, en las asociaciones dentro de la Confederación de Empresarios Vascos, dentro de las asociaciones empresariales de Guipúzcoa, ha habido gente que bueno, pues que entiendo que era por ese motivo, pues perdió la vida. Y eso, evidentemente, hizo que las asociaciones, o el espíritu asociativo y sobre todo el espíritu de haber líderes o de encontrar líderes, que algo básico para que haya una asociación, pues bueno, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que la quiera pilotar, pues yo creo que se quedó ralentizado. Hasta el año 2004 en Navarra y hasta prácticamente este año en el País Vasco. ¿Cuál es el peso de la empresa familiar en nuestra comunidad? Nosotros estimamos que estamos en torno a un 14,4 aproximadamente del PIB navarro, lo que es ADEFAN actualmente, los más de 90 socios que estamos en ADEFAN. Lo que es el peso de la empresa familiar en Navarra, pues a lo mejor no supera el 50%, ¿no? Porque las grandes empresas tienen una gran parte del peso, pero no son empresas familiares, son empresas de otro estilo, son empresas, como digo yo, que muchas de ellas su cabeza pensante no está en Navarra. La gran ventaja y la gran virtud de la empresa familiar es que la mayoría de ellas, y desde luego los que están en ADEFAN, su cabeza directora, su cabeza pensante está en Navarra y piensa en Navarra. ¿Qué tipos de empresas? Somos absolutamente multisectorial, transversal, pequeñas, grandes y de todos los oficios. ¿Es un hándicap ser una empresa familiar? ¿Qué posibilidades de éxito se maneja desde la empresa familiar? Hombre, dentro de nuestra asociación hay sextas generaciones, hay empresas de más de 100 años. Cuando se escriben libros dicen que a la tercera generación llegan pocas. Posibilidades de éxito, yo creo que no hay ley tampoco. Evidentemente en la empresa familiar coinciden dos, o se le atribuyen dos cosas, y es la buena relación entre la familia, para lo cual yo creo que es importante que siempre haya un líder. Si hay liderazgo, la empresa familiar tiene continuidad, y que el líder sea líder y los demás lo asuman como líder. Esto es muy importante,
que se separen determinadas posiciones de la empresa familiar de la familia. Y a la empresa familiar a veces le adolece o suele tener un hándicap, que es la capacidad de desarrollo, de crecimiento, de internacionalización, etcétera. Para lo cual, bueno, pues yo creo que hay mecanismos que, sin perder esa posición de empresa familiar, le permiten poder seguir su expansión, seguir su vida, crecer y, bueno, tener un desarrollo. ¿Y qué hacer cuando... nos está hablando de hasta 6 generaciones, pero ¿qué hacer cuando ninguno de los descendientes se quiere hacer cargo de la empresa? Porque eso también pasará, ¿no? Pues evidentemente eso también pasa. Eso también pasa. Bueno, pues no hace falta propiamente que la persona que sea familiar, vamos, que sea de la familia, a veces sean los pilotos básicos o tengan cargos ejecutivos. Pueden buscarse soluciones de profesionalizar determinados mandos y la empresa familiar a lo mejor continuar en un consejo de administración y tal. Yo creo que no hay que destruirla, no hay que perder la entidad de empresa familiar y hay que tratar de mantenerla. Pero lo que es evidente es que tampoco hay que empecinarse en lo que no es posible. Si a veces la empresa no tiene continuidad, pues a lo mejor es otra familia lo continúa, a lo mejor es otros propietarios de capital los que lo continúan, porque desaparezca la familia, porque desaparezca el concepto de empresa familiar, la empresa no tiene por qué destruirse. ¿Y en Navarra se tarda mucho en ceder el testigo? ¿O no? ¿O todo depende de la gestión del líder? Yo creo que no es... yo creo que alguien cede el testigo si confía en a quien se lo va a ceder. Yo creo que básico para ceder un testigo es, yo te voy a dar el testigo, pero tengo que confiar en que tú eres un buen conductor de lo que te voy a dar, en que tú me vas a escuchar y te vas a dejar asesorar, pero también vas a tener tu criterio. O sea, yo creo que ningún empresario queremos que quien vaya a tomar el testigo sea un advenedizo, sea una persona, un sumiso, y no tenga criterio. Si alguien tiene que estar en mi siguiente generación, tiene que formar su criterio. Tiene que haber trabajado fuera, algo básico. Algo básico en el mundo de la empresa familiar es que quien va a pilotar una empresa familiar tiene que haber tenido experiencias fuera del entorno familiar, en otras empresas, haber visto cómo se desarrollan otras empresas para poder coger lo bueno de allí y aplicarlo a la empresa familiar, aplicarlo a la empresa que va a pilotar y aprovechar lo que sus anteriores generaciones, lo que en su empresa, las tradiciones que ha habido, pero también ponerlo bueno. ¿Y los planes de formación, renovaciones tecnológicas y todas estas cosas? Bueno, yo creo que los planes de formación, renovaciones tecnológicas le acometen a la empresa familiar y a cualquier empresa. La empresa familiar, por ser empresa familiar, tiene diferencias, pero en el tema de desarrollo tecnológico, en el tema de desarrollo de internacionalización, de desarrollo de la propia empresa, de I+D, tiene que tener, es una empresa más. O sea, no es una familia, es una empresa. ¿Y hay trabas legales? ¿Se complican las cosas cuando llega la hora de hacer la sucesión? ¿Hay trabas legales? ¿O no? Es algo que tampoco tiene por qué generar problemas. Las trabas pueden ser de dos órdenes, del tipo legal de la sucesión y de tipo económico del costo de la sucesión. Recientemente la Comisión Europea ha aprobado una declaración de principios donde afirma que la empresa familiar es un bien social y por tanto hay que protegerlo como tal. Ellos dicen que los gobiernos y la empresa, ya sabes que la Comisión Europea pontifica un poco a los gobiernos, yo creo que no acaba de disponer, sino que dice a los gobiernos lo que deben de decir. Les ha dicho a todos los gobiernos nacionales y autonómicos que protejan ese bien social, que actúen de manera que la empresa familiar pueda tener su continuidad, que tanto el ser como el suceder en la empresa familiar sea lo más fácil posible, y cuando hablo del ser es el tener la empresa familiar no sea notablemente oneroso y el suceder a la empresa familiar no destruya el capital de la familia o el capital de la empresa
por el momento, por el hecho de haber una sucesión. O sea, que no paguemos más en impuestos tales cantidades en la sucesión que no nos quede caja para continuar la empresa. Oye, ¿cómo se gestiona desde dentro el sumar a profesionales que vienen de fuera? El aumentar la plantilla con gente que viene de fuera. Bueno, si son buenos profesionales, tanto los que están de la familia como los que vienen de fuera, yo creo que no hay ningún problema. Trabajamos en una empresa. Yo a la empresa no voy ni a hacer familia ni a hacer amigos. Yo a la empresa voy a tener buenos profesionales, a tener un equipo que trabajemos, que tengamos una excelente relación en la empresa y que después cada uno a su casa. A mí mi padre hace muchos años me lo dijo, en tu empresa no vas a hacer amigos. Y es una verdad absoluta. Yo con la gente con la que trabajo me llevo muy bien, me llevo fenomenalmente bien. Tengo una excelente relación, pero yo tengo mis amigos, ellos tienen sus amigos y no mezclamos nuestras vidas privadas porque yo creo personalmente, y esto es una opinión mía y es una opinión de mi padre que tuvo mucha experiencia, creo que es fundamental no mezclarlo. ¿En qué momento, Patxi, aquel que emprendió, aquel que puso en marcha la empresa, deja de ser emprendedor para ser ya un empresario hecho y derecho? ¿O nunca se deja de emprender? Bueno, yo creo que la sangre o la savia de empresario se debe llevar siempre. Yo creo que no debes de perder nunca ni la ilusión, ni las ganas por hacer, ni tampoco perder la medida de lo que haces. O sea, emprender no significa ser kamikaze. Para bien o para mal, un empresario, los empresarios hemos aprendido acertando y hemos aprendido más equivocándonos. Aquel empresario que diga que jamás se ha equivocado, yo creo que miente, perdón. Yo creo que no es cierto. Se aprende mucho de los aciertos, pero se aprende mucho más, se aprende muchísimo más de los errores. Y en España, y en general en Europa, un empresario que se ha equivocado está estigmatizado a veces y le pone una cruz, es que se ha equivocado. En Estados Unidos, un empresario que se ha equivocado sabe más y es un empresario que vuelve a empezar y no se le reprocha en qué se equivocó, no se reprocha cuáles fueron sus fallos, sino que él tuvo una experiencia y no acertó. ¿Es verdad esto de que la economía se ha estabilizado y vamos un poquito más arriba? Reverdece. ¿Reverdece o no reverdece? Yo creo que, bueno, la economía es cíclica, sube y baja. Hemos pasado un ciclo de caída muy largo y al final, en general la empresa, en general el mundo empresarial, hemos hecho muchos trabajos, la gente ha aceptado que el escenario había cambiado. Hemos tenido que ajustarnos el bolsillo, todos, la empresa y los trabajadores. Yo creo que además en España lo hemos hecho, se ha hecho bien. O sea, España es un país que hemos reconocido que estábamos en crisis y al reconocer que estamos en crisis hemos adaptado medidas que nos han hecho sufrir, que han tenido mucho dolor para todos, pero que hoy yo creo que nos permiten que España sea un país estable y sea un país que tenga unas perspectivas, sea un país que está bien visto desde el exterior. Yo a veces me fastidia que España nos ve mejor desde fuera que lo que a veces nosotros la vemos desde dentro. Y yo creo que España es un gran país para vivir y es un gran país de desarrollo. Yo me dedico al automóvil y en el automóvil en España se fabrican casi 3 millones de coches al año. Somos me parece que es el quinto fabricante mundial. Y no somos el quinto mercado mundial. Eso significa el mundo del automóvil, que es un mundo que estudia todo al dedillo, que es un mundo que vive presionado, que es un mundo en el que el precio es importantísimo, en el que la calidad es un aspecto esencial. Que en España se fabriquen los coches que se fabrican es un síntoma de que lo hacemos bien. Tenemos nuevo gobierno en Navarra. Me imagino que ustedes estarán expectantes por ver qué es lo que va a hacer el nuevo Ejecutivo de Uso de Barcos. Ya se está hablando de la reforma fiscal. ¿Ustedes qué piden? ¿Qué le piden? ¿Qué necesitan para que las empresas familiares en Navarra se mantengan y no se queden solo ahí, sino que sigan generando empleo? Bueno, nosotros se lo hemos pedido. Tengo que decir que fuimos recibidos por la presidenta del Gobierno, por Uso de Barcos.
tuvimos bueno, yo creo una larga reunión con ella en la cual nosotros le contamos nuestro libro, ella nos contó su libro, cada uno contamos nuestro libro, y en la cual nosotros les pusimos qué es lo que necesita, como bien dices, qué necesita la empresa familiar para no sentirse discriminada. Pero para no sentirse discriminada en Navarra. La empresa familiar necesita una legislación, vamos, y unos tipos impositivos a las empresas acorde con el entorno. El empresario es responsable, el empresario quiere pagar impuestos, pero quiere pagar los justos. Y los justos son los que marque el entorno de alrededor. Yo no quiero pagar más que una comunidad autónoma de al lado, o no quiero pagar más que otro país. Quiero estar en un entorno, porque para mí, como empresario, los impuestos son un costo. Y lo mismo que pago la electricidad, lo mismo que pago el agua, pago impuestos. Le pedimos que los propietarios de las empresas no se sientan discriminados respecto a otras comunidades. Yo, como empresario, tengo que estar contento, tengo que estar a gusto de estar aquí. Navarra ha sido una comunidad autónoma que durante años ha atraído a empresarios. Yo creo que parte del éxito de Navarra y parte del buen PIB de Navarra nace de gente de otras comunidades que vino a Navarra, que se asentó en Navarra, que promovió proyectos en Navarra y que continúa en Navarra. Gracias a eso, Navarra ha sido una comunidad envidia en muchas cosas. Tenemos un sistema sanitario que se envidia, tenemos unas infraestructuras que se envidia de otras comunidades. Todo eso lo hemos conseguido con el trabajo de muchos años. Lo que hay que hacer es que esto siga. Este empresario, estas familias que apostaron por Navarra, que sigan en Navarra. No les podemos asustar, no les podemos poner impuestos en renta, en patrimonio, en sucesiones que les discriminen respecto a otras autonomías. Y también le pedimos a la presidenta del Gobierno, en esa reunión, hablamos de infraestructuras. En Navarra queremos tener unas buenas infraestructuras y útiles. Queremos tener un aeropuerto optimizado. Yo creo que hoy tenemos un aeropuerto que no tiene demasiado uso, y nos pena porque está hecho. Queremos tener un canal de Navarra con todos los hándicaps que pueda tener, con todo el costo que haya podido tener, con todos los errores que ella nos explicó que se hayan podido ocurrir, pero que además queremos un canal de Navarra terminado y para el máximo de navarros. Queremos, sobre todo porque se han generado esas expectativas y efectivamente puede tener un costo, habrá que valorar el costo, pero yo creo que queremos que esas estructuras estén. ¿Y qué le dijo? Porque usted pidió, pero ella, ¿qué le dijo? Pues ella, Uxue, lo que dijo es que hay una estructura financiera de costos muy elevada en el Canal de Navarra, que ellos lo que les molesta es que el precio del agua no se marque en Navarra, sino que se marque por una mayoría que no está en Navarra, y eso evidentemente es handicap, pero que yo creo que habrá que solucionar. No podemos decir, como tengo un problema, no acometo la solución. Evidentemente, y yo creo que además la labor de un buen gobernante es acoger esos retos. Como tengo este problema, no, y tendrán que acometerlo. Navarra no se puede quedar, Navarra no puede estar lejos del AVE o del tren de altas prestaciones, o ellos apuestan más por el corredor rápido para mercancías, con la posibilidad de Francia, digamos, de llegar a Europa a través de él. Yo no desconozco, y ahí quizás me pierdo. Lo que sí, como navarros, lo que queremos es tener unas buenas infraestructuras que a los navarros nos permitan seguir estando próximos a Europa, seguir teniendo una comunidad que sea envidia también, y que sea muy agradable para vivir, sigamos teniendo un buen sistema sanitario, sigamos teniendo una buena educación. Nos preocupa el inglés. Yo creo que ha sido un tema muy manido en las últimas fechas, el tema de los idiomas. Nos preocupa el inglés. Hoy el inglés es básico para salir, pero muy cerca, incluso para estar en las propias empresas. Hay muchas empresas que radican en Navarra en que el 60 al 70% de las reuniones, cuando son a cierto nivel, se hacen en inglés. Es que hay muchas empresas, es que hay empresas en que todos los manuales están en inglés. Y es que no solo si eres ingeniero tienes que saber inglés, es que si a lo mejor estás a pie de obra, estás en la cadena, probablemente tengas que saber inglés, porque tengan muchas instrucciones en inglés. Para bien o para mal, y no lo hemos escogido, el inglés es una lengua de intercambio básica, y hay que conocerlo.
Y yo creo que el tema de los idiomas lo hablamos y nosotros le pusimos. Ella dijo que no lo quieren parar, que el inglés se tiene que estudiar y se tiene que estudiar bien y que están en ello. De momento parado está. Estamos fuera de tiempo, Pachi. Me gustaría también un rápido análisis de cómo habéis vivido la reforma financiera. ¿Os ha afectado o no os ha afectado? ¿Cuánto importante es para una empresa familiar, para cualquier empresa, pero para una empresa familiar, la flexibilidad con los bancos, con las cajas, la cercanía con los bancos o con las cajas? ¿Eso se ha perdido? ¿Es un problema real o no? Hombre, en Navarra lloramos que hemos perdido una entidad local, lo lloramos. Probablemente no tuviese remedio. Y probablemente la reforma financiera y bueno, pues nos lo hubiese quitado de en medio. El empresario lo que necesita es un crédito próximo, un crédito fácil de conseguir, relativamente, evidentemente con las garantías, con un cierto grado de riesgo. O sea, yo entiendo, yo como empresario apuesto, mi negocio es mi empresa, mi negocio es fabricar galletas o vender coches o fabricar puentes de grúa. Ese es mi negocio. Ustedes, señores del banco, su negocio es ceder el dinero. Yo no entro en el precio que vaya a ser o en el que vaya a dejar de ser. Lo que hemos visto en los últimos años es que pagamos los excesos del pasado con los defectos del presente. La banca cometió excesos que ha habido que pagar. La banca cometió, probablemente era la coyuntura del momento, la banca cometió excesos en el mundo de la construcción, dio dinero a quien a lo mejor luego se demostró que no había que haberle dado, y se metió en proyectos que quizás no debía haber hecho, y el resultado, ya sabes que el hombre es o el ser humano no tiene término medio, o un lado, o exceso o defecto. Y entonces lo que nos ha pasado es que estamos en sequía absoluta. Yo creo que el dinero, que por cierto hay mucho dinero, hay liquidez en el sistema, el dinero está baratísimo, pero a veces está inalcanzable. Pues que fluya, que eso es lo que siempre han pedido las empresas. Pachi Esparza, presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido, y suerte, porque su suerte será también la de esta comunidad y la del empleo. Gracias. Que vaya muy bien, buenas noches.